luz, no están todas las personas asistentes, pero como siempre, una vez se termine el webinar, va a estar subido en nuestro canal de YouTube y se los pasará a los respectivos grupos para que lo puedan revisar. Listo. Perfecto. Entonces, muchas gracias nuevamente por su tiempo, por esta hora que vamos a estar dentro de este webinar. Cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hacerlo, pueden hacerlo al final también, con mucho gusto, no hay ningún inconveniente. Sí, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Me confirman que pueden ver todos mi pantalla? Sí, sí se está viendo, Denise. Confirmado 100%. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, este webinar es acerca de los términos ESG, que por sus siglas en inglés es Environmental, Social and Governance, ¿sí? Que en español sería ambiente, la parte social y la parte de gobernanza, ¿sí? Porque es importante, vamos a ver durante toda esta hora, ¿ok? Pero vamos a empezar con una imagen, un caso de estudio que pues, pasa bastante en nuestro país y vamos a ver el por qué. Sí, en este caso de estudio, ustedes pueden ver es un derrame petrolero. Sí, el 28 de enero se produjo un derrame por más de 6.300 barriles de crudo a causa de la ruptura del oleoducto que transportaba el petróleo desde el norte de la Amazonía hasta el puerto de Esmeraldas de la Costa. Mucha gente estuvo involucrada en esto, varios actores a la vez y también varios actores en cuanto a las comunidades indígenas, al Ministerio del Ambiente, a la empresa que se encontraba ahí. Y la empresa decía que fue por la ruptura del oleoducto, pero sin embargo, la comunidad decía que era por una negligencia por parte de la empresa, ¿sí? Entonces vemos que en ese momento se derramaron 6.300 barriles que es alta, eso es altamente contaminante para todas las personas, para los animales, para la biodiversidad y también para todos los recursos naturales. ¿Sí? Como les decía, cuáles fueron los actores de ese caso? Fueron la empresa OCP, los de oleoductos de crudos pesados, fueron el Ministerio del Ambiente, las comunidades quichuas que se encontraban en ese momento y también el sistema judicial ecuatoriano. Todos estos actores intervinieron para poder ver qué pasó, qué es lo que no se hizo, a quién estuvo afectado y qué es lo que iban a recibir sanciones las personas o la empresa que produjo este derrame. ¿Y por qué tiene que ver esto con ESG? ¿Sí? Vamos a ver por qué tiene mucho que ver. Porque este caso de estudio y muchos casos de estudio son aplicables para estos criterios y que nosotros actualmente dentro del Ecuador o posiblemente sí se está dando este interés, no sabemos cuáles son los impactos. ¿Sí? No sabemos, solo pensamos que es a la biodiversidad, que es a los árboles, que es al agua, sí, pero también tiene impactos sociales y también tiene mucho que ver con lo que es lo que dice este manejo de los riesgos, este manejo de los impactos a nivel comercial, a nivel de marketing. Esto tiene que ver mucho con la gobernanza. Dentro de los impactos ambientales que se produjo en ese incidente, pues tenemos obviamente la contaminación a la vegetación, ¿sí? Pues que el derrame afectó a 21.000 metros cuadrados de vegetación, incluyendo áreas protegidas como el Parque Nacional Yasuní. También hubo alteración en los recursos hídricos porque el derrame contaminó ríos importantes como el Coca y el río Napo, que son esenciales para los ecosistemas y las comunidades indígenas. También hubo un impacto a la biodiversidad porque el petróleo afectó hábitats críticos y especies protegidas en áreas de conservación y también podemos ver que hubo una falta de medidas preventivas. Sí, esto es lo que casi siempre vemos dentro del territorio ecuatoriano en la parte de la Amazonía, porque a veces esperan a que ya se dé para corregir en vez de prevenir.
También hubo impactos en la parte social, porque hubo la afectación a las comunidades indígenas, ya que existen decenas de comunidades quichuas que dependen del agua y los recursos naturales de los ríos Coca y Napo y que fueron afectadas gravemente. Problemas de salud pública, porque los habitantes reportaron síntomas con dolores de cabeza, mareos, náuseas debido a la contaminación y emanaciones de gases tóxicos. Y también por una falta de compensación adecuada. Casi siempre cuando se tiene estos derrames o estos eventos o sucesos catastróficos, de alguna u otra forma el Estado trata de compensar, pero en ese entonces y hasta ahora el momento, pues tampoco hay una compensación adecuada y no supera todo lo que se ha perdido mediante el derrame de petróleo. Dentro del criterio de gobernanza, que podríamos verlo un poco más, es la falta de responsabilidad empresarial, ya que la OCP no implementó medidas de mitigación adecuadas ni una supervisión rigurosa. También hubo una falta en el sistema judicial porque era ineficaz en ese momento, porque ellos rechazaron la demanda de la protección por parte de los pueblos quichuas, ¿sí? Y también hubo una transparencia limitada. No todo lo que se dijo, no todo lo que se hizo fue debidamente declarado, reportado y hay muchos conflictos de intereses, ¿sí? Detrás de todo esto, lo que es el petróleo en el Ecuador. Entonces, y eso no es todo, ¿sí? Eso no es todo, porque a nivel internacional, a nivel país, cómo fue visto ese derrame de petróleo? Sí, dentro de los periódicos, como ustedes pueden ver en la imagen, hubo primeras planas de todo lo que se generó y eso también tiene mucho que ver con la imagen que se genera mediante la gestión de estos recursos. Sí, pero bueno, esto casi no ha sido nuevo, nuevo dentro del Ecuador. Vemos que ha habido derrames a partir del año 2006, por decirlo, que es lo más atrás que pude investigar para ustedes. En el 2006, un derrame en la vía Auca afectó a los ríos Rumillacu, Tiputini y Napo con alrededor de 2.320 barriles de crudo. ¿Sí? En el 2008 también hubo una rotura de tuberías de Sote y poliducto Xuxufín de Quito que provocó el vertido de 8.000 barriles. También en el 2009 un derrame afectó la región amazónica entre el Chaco y el Reventador con 14.000 barriles de petróleo contaminando varios ríos. En el 2020, uno de los mayores derrames recientes con 15.800 barriles de crudo que impactó a las provincias de Napo y Sucumbíos debido a la erosión del río Coca. Entonces, como pueden ver, esto no es algo lejos de lo que casi siempre pasa, siempre está pasando. ¿Y por qué siempre está pasando? ¿Quiénes son los encargados de esto? ¿A quién está afectando esto? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los actores que intervienen? ¿Qué imagen es la que damos? Es la que nosotros nos preguntamos para poder implementar estos criterios y poder definir estos criterios ESG. ¿Sí? Estos criterios ESG solo implementan dentro de las empresas que la empresa lo hace para sus proveedores, para sus trabajadores, para todo lo que la empresa conlleva, es la que la empresa implementa. ¿Ya? Y vamos a ver el por qué lo implementa, para qué lo implementa y qué beneficios tiene y dónde yo puedo declarar estos criterios. Vamos a definir el concepto de ESG. Como les decía, este concepto o estos criterios es la unión de las tres palabras que es Environmental, Social and Governance. En español sería medio ambiente, la sociedad y el gobierno corporativo. Agrupo estos tres ejes de los factores no financieros, ¿sí? Que son los más relevantes de una compañía. Porque en una empresa los números no financieros también son importantes aparte del presupuesto que se tiene. ¿Sí? Entonces, dentro de la empresa, estos indicadores o KPIs que son no financieros, ahora, y es más, se trata de que sean uno de los pilares fundamentales o la piedra angular para tomar decisiones. ¿Sí? Mediante la identificación de estos criterios dentro de la empresa de mi giro de negocio, es aquel que me da un análisis estratégico,
¿sí? Para yo tomar decisiones. ¿Qué es lo que yo voy a hacer si mi empresa de petróleo pues impacta al medio ambiente? ¿Qué puedo revertir? ¿Qué imagen voy a tener? ¿Qué riesgo voy a tomar? Si es que tomo la parte social, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para evitar este impacto social dentro de mis trabajadores? ¿Qué les doy a mis trabajadores para que ellos no puedan, para que sus trabajadores tengan una seguridad laboral y no puedan haber accidentes laborales? ¿Les doy capacitación? ¿No les doy capacitación? ¿Sí? ¿Qué indicadores de capacitación yo tengo dentro de mi empresa? Que eso también conlleva la parte social. No solamente a qué personas estoy impactando, sino qué impactos tengo en mis trabajadores. Y también en la parte de governance, que es el gobierno corporativo. ¿Cuál es mi ética? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión como empleador? ¿Qué es lo que yo voy a tomar como políticas para que todos los indicadores no financieros se lleven a cabo, aparte de los financieros, ¿no? Entonces, Janus Henderson Inversos, que es un bufete de investigación, ha declarado que estos criterios y este concepto de ESG pues es la piedra angular para la inversión sostenible y responsable de cualquier empresa. ¿Por qué tiene que ver mucho con la inversión sostenible y responsable? Cuando nosotros tenemos empresas que tienen diferentes proyectos y necesitan un financiamiento, esta empresa A, pongamos el nombre, necesita dinero para poder implementar estos proyectos. Entonces necesita de una empresa B, ¿sí? Que tiene ese dinero y que tiene esos recursos. Pero esta empresa B necesita saber qué es lo que está haciendo la empresa en la parte ambiental, social y de gobernanza para poder invertir en la empresa A. Eso es por qué se utiliza el criterio de ESG. Es para conseguir un financiamiento y ver que la empresa que financia, ver cómo está la empresa en estos indicadores no financieros. ¿Sí? Vamos a ver un poco de la cronología, que es casi reciente, se podría decir, que es desde los 2000, hace 24 años, ¿sí? Pero desde 1970 ya se venía esta incomodidad de que no puedo invertir en el negocio del tabaco, que no debería invertir en el negocio de las armas, ¿sí? Comienza esa incomodidad por parte de los inversores para poder financiar este tipo de proyectos. Entonces, en el año 2000, se introduce dentro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas este término para que se pueda incentivar al cuidado del medio ambiente, a la parte humana, a la salud pública, ¿sí? A partir del año 2000. En el 2004, pues aquí es donde se comienza ya a tener un poco más de afinamiento de esta directriz del ESG, que es Who Cares Wins, ¿sí? Aquí se formaliza el término de ESG, ¿ok? Y esto nos permite saber qué factores o qué lineamientos voy a tomar en cuenta para poder financiar a empresas o proyectos. Dentro también del año 2006 aparece ya 2006 el principio de inversión responsable o PRI, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Que desde entonces miles de gestores activos y fondos comprometidos con esta causa tratan de poner estos estándares para dar este financiamiento. Y en el 2015, en el Acuerdo de París y los ODS, la mayoría debe conocer cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible y por qué se implementaron estos objetivos de desarrollo sostenible. El criterio de ESG va acorde y es un complemento o para poder implementar estos criterios dentro de las empresas. En el año 2018 se forma la Directiva de Información No Financiera de la Unión Europea. Es aquí cuando comienza en la Unión Europea, que se podría decir un top o están al estado del arte de todo lo que es esta información no financiera, les dice a las empresas que tienen que divulgar estos impactos ambientales y sociales en sus actividades. Les recomiendan que ya puedan implementar mediante las memorias de sostenibilidad cuáles han sido sus impactos y qué es lo que ellos están haciendo para poder reducir estos impactos. Primero les dice que reporten, que los declaren y después ahí mismo les
comentan que ellos tienen que decir qué es lo que están haciendo para reducir esos impactos, ya sea cuantitativamente o cualitativamente. ¿Sí? Dentro del 2020, cuando ingresamos a la pandemia del COVID-19, se destaca la importancia de los factores ESG en la resiliencia empresarial y la lucha climática. En el 2021 comienza la taxonomía de las finanzas sostenibles en la Unión Europea. ¿Qué es esto de la taxonomía? Define criterios claros para definir actividades económicas sostenibles. Esto quiere decir que comienza la separación por actividades y por giro de negocio y cuáles de estas actividades son o van en acorde a estos lineamientos del ESG. Y después, en el año 2023, que recién salió un decreto en la Unión Europea, que ya se comienza a tener una regularización mucho más estricta y de mayor demanda para que las empresas demuestren compromisos con la sostenibilidad. ¿Sí? Es así que desde el año 1970 hasta el año 2023 se ha venido en la evolución y el afinamiento de las directrices a nivel europeo, a nivel internacional. Posiblemente en Ecuador no llegue todavía esto, es más, esto es algo que recién se está dando porque al ser un país que tenemos otras prioridades, pues estamos en camino de, ¿sí? Entonces, dentro de la Unión Europea, donde yo he podido trabajar, ya es una regularización, ya hay auditorías de estos informes no financieros que te dicen qué has hecho, cómo lo has hecho, qué indicador tienes, ¿sí? Vamos a ver, les voy a compartir esta diapositiva, bueno, estas diapositivas, ojalá les puedan pasar también para que sea para su información. Vamos a ver qué es el PRI. Son los Principles for Responsible Investment. ¿Por qué hablamos de esto de investment, que es inversión? Estos criterios ESG se fueron o se implementaron para poder saber a quién debo yo dar mi dinero para poder que esa empresa surja o, o el proyecto que tienen en mente pues surja. ¿Sí? El PRI es el principal promotor mundial de inversión responsable. ¿Sí? Su labor consiste en comprender las implicaciones de los factores ESG y apoyar a una red nacional. Esto quiere decir que varios signatarios que son las empresas gestores de los activos y las empresas que tienen estos activos, se inscriben dentro del PRI, ¿sí? Para poder tener una red de contactos y decir, bueno, ¿a qué empresa yo le doy? ¿Cómo están sus indicadores? ¿Cómo está mi inversión? Tengo tantos millones de dólares, ¿a quién le doy? ¿A quién le doy? ¿Sí? El PRI es totalmente independiente, ¿sí? Alienta a los inversores a utilizar la inversión responsable para mejorar los rendimientos y gestionar mejor los riesgos, pero no opera para su propio beneficio. Únicamente se puede decir es como la academia, ¿sí? Tienen algo que donde tienen una red internacional para poder conocer a quién debo implementar. Colabora con los responsables de las políticas, ¿sí? Pero no está asociado a ningún gobierno. Es como un consultor, pero no está asociado a ningún gobierno. Y también recibe el apoyo de las Naciones Unidas, pero no forma parte de ellos. Entonces, el PRI es un organismo totalmente independiente que les da las directrices a los inversores para conocer a qué empresas pues deben dar ese dinero para sus proyectos. A continuación está un cuadro, una imagen en donde si pueden ver en los años desde el 2006 hasta el 2023, ha habido en aumento todo lo que es el dinero de inversión y también el aumento de los signatarios. ¿Qué quiere decir los signatarios? Son los gestores de activos que se encuentran en el lado de izquierda o son los proveedores de los servicios de inversión. ¿Qué son los gestores activos? Pues son instituciones como bancos o fondos de pensiones que manejan este dinero, ¿sí? Y que deben considerar estos principios de ESG. ¿Y quiénes son estos proveedores de servicios de inversión? Son empresas que ayudan a los inversionistas a tomar las decisiones, que pueden ser como consultoras o agencias de auditoría. Estos dos organismos son los signatarios dentro del PRI, que estos signatarios lo que hacen es ver el dinero que tienen y a qué empresa darlos. Actualmente ha disminuido tienen un fondo de 121.3 billones de dólares para poder dar
a los proyectos, pero tenemos que ver cuáles son estos lineamientos ESG para ver si cuadramos nuestro proyecto o nuestra empresa está de acuerdo a lo que ellos solicitan para que nos puedan dar el dinero para nuestros proyectos, ¿sí? Dentro de este PRI, los propietarios de activos y su relación con los lineamientos ESG fueron consultados, ¿sí? Fueron consultados y fueron entrevistados. Y estos entrevistados dijeron de que a sus proveedores a quien les han dado, el 45% afirman que sí lo hacen, que sí han implementado estos criterios ESG. El 35% contestaron que sí, pero en parte de su portafolio. Eso quiere decir que un banco, el 35% de su cartera de sus clientes, un 35% pues sí tienen estos lineamientos ESG, ¿sí? Pero es parte de su portafolio. El 15% contestó que no todavía, pero que lo están considerando, ¿sí? Y el 3% considera que a un futuro cercano implementarán estos criterios ESG, pero por el momento no lo han hecho. Y el 2% consideran que no lo han hecho, ¿sí? Es así que poco a poco se está implementando o se está invitando a las empresas y a estos bancos a que pongan un criterio de selección para poder dar este financiamiento climático y este financiamiento que es sumamente importante para que las empresas ya tengan en efecto o ya se ejecuten los proyectos que tienen en mente, ¿sí? De acuerdo a los estándares que se tiene, tenemos los estándares para poder definir estos criterios ESG, Environmental, Social and Governance. Uno de esos estándares es el GRI, ¿sí? Es un sistema modular de estándares interconectados que permiten a las organizaciones informar sobre estos impactos de manera estructurada y transparente. Estos estándares GRI son, si empezamos desde el lado izquierdo, los de color verde, ustedes pueden ver que son los Universal Standards, ¿sí? Que pueden ser aplicables para todos, ¿sí? Para todas las organizaciones, para todo giro de negocio. En el medio tienen los estándares por sector, adaptados a sectores particulares que pueden ser cementeras, metalurgias, servicios, transporte, construcción. Dependiendo de tu giro de negocio, puedes escoger este estándar para poder tener una guía de declaración de tus criterios ESG. Y el Topic estándar, sí que son enfocados a temas específicos con divulgaciones relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando tienes una normativa por encima y que te dice qué es lo que tienes que colocar, ¿sí? Entonces, estos topic estándar son muy, muy buenos también. Tenemos otro estándar para poder describir nuestros criterios ESG de nuestra empresa, que es el SASB, o en inglés se puede decir SISB, o le conocen en español como el SASB. ¿Qué son estas normas SASB? Pues están diseñadas para identificar y estandarizar la divulgación de las cuestiones de sostenibilidad más relevantes. Aquí tienes un poco más de libertad, porque tienes 77 industrias. En una de esas puede estar tu giro de negocio. Entonces, estos estándares te dicen cómo tú puedes declarar tus criterios ESG. ¿Ya? ¿Cómo puedes hacerlo de mejor forma para que seas más atractivo al mercado a estos bancos de inversiones? ¿Sí? Dentro de estas normas SASB se agrupan los temas de sostenibilidad en 5 dimensiones, que es el medio ambiente, el capital humano, el capital social, el modelo de negocio e innovación, el liderazgo y gobernanza. ¿Sí? Estos estándares tienen estos 5 temas que agrupan la sostenibilidad de una empresa, que la empresa puede fraccionarlas y comenzar a responder o tiene los lineamientos para que ella pueda responder a los criterios ESG, a qué es lo que le solicitan estos bancos de inversión. ¿Sí? Otro criterio, pues que ya lamentablemente está en desuso, son el TCFD. ¿Sí? Este TCFD o Task Force on Climate Related Financial Disclosure desde el año 2023 se disolvió, pero se va a mantener la página web, se va a mantener todos los estándares para que las empresas tomen como guía
y recomendaciones para la declaración de sus criterios ESG a nivel empresarial, ¿sí? Las recomendaciones se basan en gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, métricas y objetivos, ¿sí? Lamentablemente, como les decía, en el año 2017 ya se disolvió, y esto debido al Consejo de Estabilidad Financiera, porque comenzaban a aparecer muchos estándares, muchos lineamientos. Entonces, lo mejor que pudieron hacer es decir, está la bibliografía, ocúpenla, ¿sí? Por eso se utiliza el SASB o el GRI, que tienen mucho peso, mucha bibliografía y son muy buenos para que la empresa pueda declarar sus criterios ESG. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? ¿Cuáles son esos criterios que como empresa debo tomar en cuenta y que yo debo declarar y para poder ser más atractiva a las empresas que me pueden dar un financiamiento climático? ¿Sí? Estos criterios, bueno, están en inglés, pero es el Social Capital, Human Capital, Business Model and Innovation, Leadership and Governance y Environment, ¿ya? Son todos estos criterios que se tiene que tener en cuenta y estos subcriterios para poder declarar, ¿ok? Para poder declarar cómo está tu empresa. Tal vez han escuchado los informes de memoria de sostenibilidad. A nivel europeo, estos informes de sostenibilidad son auditados ya y que te dicen qué es lo que tienen que tener. Por ejemplo, si vamos por la parte del capital humano, ¿sí? ¿Cuáles son tus prácticas laborales? ¿Tienes pausas activas o no tienes pausas activas? ¿Cuál es el horario de trabajo de tus empleadores? ¿Cómo tú les recompensas a tus empleadores para poder tener un nivel alto de producción? ¿Les capacitas a sus empleados? ¿Sí? ¿Les capacitas? ¿No les capacitas? ¿Les das el material adecuado para que puedan hacer su trabajo? En la parte del social capital, tienen cuáles son los derechos que ellos tienen. ¿Estás de acuerdo o estás cumpliendo con los derechos humanos? ¿Tienen diversidad? ¿Tienen personas de ambos sexos? ¿Sí? ¿Son mujeres o hombres? ¿Estás incluyendo la diversidad? ¿Estás incluyendo a las personas con capacidades especiales? Sí, todos esos índices son aquellos que te preguntan o que son de parte de los criterios ESG para que tú puedas declarar, y es lo que te piden los inversores para ver cómo está tu empresa. En la parte de ambiente, obviamente, lo que es el GHG emissions, ¿sí? ¿Cuál es tu huella de carbono? ¿Cuál es tu huella hídrica? ¿Cuál es tu calidad del aire? ¿Qué haces con tus residuos? ¿Qué no haces con tus residuos? ¿Qué estás haciendo con la economía circular? ¿Estás implementando? ¿Qué es a dónde estás enviando? Todo eso se coloca dentro de la memoria de sostenibilidad para poder declarar tus criterios ESG. Y ahora viene la pregunta de ¿por qué hacerlo? ¿Por qué es tan necesario? ¿Por qué es tan importante hacerlo? ¿Sí? Y pues la consultora BCG, Boston Consulting Group, mostró que las empresas que adoptan mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza ven varios impactos positivos, porque mejoran la rentabilidad de su empresa e incluso una mejora en su valor de mercado a largo tiempo. Cuando una empresa identifica o pone en práctica estos criterios, un ejemplo claro, si hacen su cálculo de huella de carbono, que ya en Europa es algo sumamente básico, aquí en Ecuador se está implementando y es una buena práctica, pero en Europa es algo muy básico que tienes que tener calculado porque necesitas saber cuánto es lo que tú contaminas, qué es lo que tú estás contaminando. Y al hacer esta cuantificación de huella de carbono, pues dices, bueno, en realidad que este combustible que estoy ocupando es totalmente y altamente contaminante. Voy a hacer un esfuerzo por poner un presupuesto, comprar un combustible menos contaminante, me va a costar más, pero pues bueno, estoy en pro del ambiente y estoy avanzando en la parte de environmental, en la parte del criterio ESG. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Dentro de este informe de memoria de sostenibilidad puedo colocar valores. ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto me costó? ¿Qué máquina tuve que cambiar?
¿Qué es lo que tuve que hacer? ¿A quién más ayudé con el cálculo de huella de carbono? Porque no solo es mi empresa, también son mis proveedores. ¿Qué es lo que ellos han hecho? ¿Cómo estamos haciendo una cadena? ¿Sí? Una empresa al adoptar estos criterios se da cuenta de muchas cosas que está perdiendo por no priorizar o por no ser más eficiente en sus procesos. Y también pueden hacerse la pregunta, ¿por qué la gente está renunciando mucho? ¿Qué es lo que mi empresa no está haciendo bien? Que tengo mucha rotación de personal. ¿Acaso no les estoy dando estabilidad? ¿Acaso no les estoy dando el material? ¿No les estoy capacitando? ¿Sí? Todos estos cuestionamientos vienen de la implementación de estos criterios ESG. ¿Sí? Que a lo largo, dentro de un tiempo prudente, se pueden ver estos resultados. Si es que yo implemento estos criterios desde el 2024, que estamos actualmente, posiblemente vea los resultados en un año, a lo más próximo, o a 2 años, y veré muchos más resultados en 10 o 20 años. Entonces, ¿por qué perder el tiempo? ¿Sí? Aquí es la pregunta a las empresas. ¿Por qué perder el tiempo en tratar de no identificar esto cuando puedo identificarlo? ¿Sí? Para poder ver una mejora. Posiblemente la respuesta siempre es el presupuesto, ¿ya? Porque necesitas una consultoría también. ¿Y dónde vas a colocar toda esta información? En Europa, pues lo hacen a través del CDP, que es, ya lo vamos a ver al final cómo funciona. Y en Ecuador, ¿cómo lo hacemos? ¿Para qué serviría? ¿Sí? Esto lo serviría para una empresa, pues que tiene un énfasis en poder tener sus productos de exportación, llevar al mercado europeo, llevar al mercado americano, al asiático, que ellos ya están más avanzados en todos estos criterios. Y como uno de los requisitos es que puedas tener ya la implementación de estos criterios ESG. Como vimos en las diapositivas anteriores, el PRI es una red internacional de estos inversores, que ellos tienen apoyos y que dicen, miren, vamos a hacer que, no, que las personas que tienen estos proyectos tengan estos criterios ESG. Si no lo tienen, no les vamos a poder dar este financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo como empresa tengo que hacer? Pues tengo que ir mediante la ola para que me puedan dar ese dinero y que mi proyecto salga. ¿Sí? Entonces, en Ecuador esto está muy pocas empresas todavía tienen ese enfoque porque son empresas jóvenes también y que recién están en el proceso. Por ejemplo, yo trabajo mucho en las empresas de todo giro de negocio del cálculo de huella de carbono. Entonces, estas empresas recién están iniciando, pero qué bueno que lo están iniciando, porque malo sería que no lo inicien y que no lo visualicen. Recién están en su cálculo de huella de carbono, están en su plan de reducción de emisiones y posiblemente en unos 2 o 3 años puedan ser carbono neutro, ¿sí? Y después de eso puedan tener una memoria de sostenibilidad para ver qué es lo que ellos han implementado, cómo lo han hecho, cómo ha sido su historia a través de los años en la implementación de estos criterios, ¿sí? Y también otra parte de por qué debemos implementar estos criterios es porque los negocios están comprometidos con la mejora de las prácticas de gestión. ¿Sí? Esto ahorra mucho dinero también al tener una eficiencia energética. Por ejemplo, si implementamos una 5001, una auditoría energética, vamos a reducir mucho los costos a través de una inversión fuerte, posiblemente que tendrá una tasa de retorno amplia durante los años y que vamos a tener y vamos a ver ese resultado. ¿Sí? Hay muchos buenos resultados en la implementación de estos criterios en una empresa de todo giro de negocio, ¿sí? De todo giro de negocio. Pero aquí también hay que tener en cuenta la gestión de los riesgos, ¿sí? ¿Qué es un riesgo empresarial, se podría decir? Es una amenaza a la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos. Es aquí donde la gerencia tiene y ocupa un papel muy importante, ¿sí? De mucho riesgo, porque el gerente es aquel que está en esa taradita de ¿lo hago o no lo hago? Es importante que dentro de estos criterios y dentro de las memorias
también se pongan el riesgo que se está tomando, ¿sí? El riesgo que la empresa está tomando y que yo, como gerencia, lo veo que puede ser un riesgo inherente o un riesgo que yo lo he creado, ¿sí? Es muy importante que las empresas tengan en cuenta los riesgos que tienen al no estar dentro de estos criterios ESG, ¿sí? ¿Qué riesgo corren al no estar dentro de estos lineamientos ESG? Uno de esos riesgos es que no estén, que no les contraten para ser proveedores y que su empresa comience a ir de picada o a quebrar. Ese es uno de los riesgos que se tiene al no estar dentro de este lineamiento, ¿sí? Es por eso muy importante que se tiene que identificar estos riesgos, hacer una matriz de riesgos y saber cuáles estos riesgos pueden convertirse en materiales y hacer un análisis de materialidad de estos riesgos. Si es bueno irse por la parte de estos criterios ESG o no, o quedarse con lo que nosotros teníamos. Entonces, la gerencia ocupa muchísima importancia en cuanto a la gestión de los riesgos. Pero vamos a ver estos criterios ESG, qué es lo que pueden medir, qué es lo que o qué es lo que piden para estos inversores en cuanto a la gobernanza. Posiblemente este criterio sea algo nuevo para ustedes, porque actualmente en nuestro país la parte ambiental, pues sí se está tratando o siempre se ha estado tratando, bueno, no siempre, recientemente se está tratando de tener un control de las emisiones con el programa Ecuador Carbono Cero, lo que es los límites máximos permisibles, la legislación ambiental, pues eso sí se está dando. Pero en la parte de gobernanza, ¿qué? ¿Qué es lo que me piden? Posiblemente en las empresas no se tenga esto, pero es un buen comienzo para que se pueda dar, ¿sí? Dentro del establecimiento del propósito, es necesario que la empresa defina la misión y la visión y los valores fundamentales de la organización, ¿sí? Una empresa tiene que establecerse claramente una visión de a dónde quiere llegar. Si quiere ser eficientemente energética, si quiere ser cero residuos, si quiere ser carbono neutro, se tiene que establecer ese propósito, ¿sí? La composición de la gerencia tiene que tener una estructura y diversidad del equipo directivo, asegurándose de que los líderes tengan la experiencia y la competencia necesaria para organizar de mejor forma a la empresa. Deben tener esa experiencia necesaria. También el impacto de los temas materiales en las partes interesadas. ¿Cómo se hacen realidad estos riesgos haciendo un análisis de materialidad? En realidad, saber qué puede llegar a pasar al 100%, bueno, al 99%, ¿sí? ¿Qué impacto pueden hacerse materiales estos riesgos? Eso es necesario que se tenga en cuenta, ¿sí? También verifica la parte de la anticorrupción, el antiblanqueo de dinero y el antiacoso, ¿ya? Estos temas son sumamente nuevos también para Europa, ya que dentro vemos las tendencias actuales sociales en cuanto a los grupos LGBTIQ+, a los grupos sociales que pertenecen a esta fraternidad o comunidad, que si es que tú tienes la parte del bullying o acoso laboral físico, sexual, psicológico, ¿qué tipo de políticas tienes tú en tu empresa para evitar todo esto? ¿Qué políticas o política de ética tienes tú para evitar la corrupción? Dentro del tema ambiental, tenemos el greenwashing, el nuevo término que es lavar la parte o los datos ambientales. Aquí también en la gobernanza, ¿cuáles son tus códigos de ética para evitar este lavado de dinero? ¿Sí? También estos de los mecanismos protegidos de asesoramiento de denuncia ética. Si es que tienes tú algún canal en tu empresa para poder denunciar estos actos ilícitos, ¿sí? Si es que tienes algún número donde puedas anónimamente denunciar esto, eso también es gobernanza. Y también si es que existe el riesgo o la integración del riesgo y oportunidad en el proceso comercial.
¿Qué estás haciendo como empresa para que el proceso comercial sea lo más transparente posible? Para evitar los sorteos o publicaciones que no tienen sentido cuando ya tienes un ganador. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que todo esto esté limpio y sea transparente? ¿Sí? Posiblemente sí lo tengan las empresas, pero no lo están viendo con un enfoque de poder declarar qué es lo que están haciendo. Tal vez es un código de ética, es una regularización en la parte de salud y seguridad, sí, pero también incluiría también dentro de los criterios de gobernanza. En la parte de ambiente, vemos las, es muy importante en la parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y es en lo que yo me he especializado durante estos 5 años en el cálculo de huella de carbono, planes de reducción, carbono neutralidad de las empresas, verificaciones, certificaciones, qué es lo que tu empresa, cuánto es lo que tu empresa contamina. Y también, si tienes remociones de carbono también, ¿cuánto de tus terrenos que tienes, pues evitan que tú contamines? ¿Sí? Todas estas emisiones de gases de efecto invernadero es muy importante ya que toman muchas fuentes de emisión que a veces ni siquiera lo pensamos, como es el agua. Dentro de los gases de efecto invernadero puedo también decir cuánto contamina una petar, cuánto contamina una laguna de lixiviación. Puedo contabilizar, puedo cuantificar. Entonces es muy importante hacer esta cuantificación, ¿sí? También nuestros informes alineados sobre riesgos y oportunidades climáticas. ¿Qué riesgos tiene mi empresa, por ejemplo, si soy una empresa de papa? ¿Qué riesgos ambientales y climáticos tiene? Vemos ahora las inundaciones. ¿Qué riesgo yo tengo de que mi producción no sirva para nada debido a una sequía o debido a una inundación? Debido a que llovió totalmente y se inundaron todos. ¿Qué riesgos estoy tomando? ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo para prevenir ese riesgo, para que se haga material ese riesgo? También el uso de la tierra y de la sensibilidad ecológica, ¿sí? Es la gestión del uso de la tierra, cómo yo estoy dando esa gestión a la tierra que yo tengo. Si es que por abrir una bodega más, derribé árboles, levanté el césped, estoy emitiendo toneladas de CO2. Cómo yo estoy haciendo esta parte y qué estoy haciendo para revertir lo que estoy dañando al medio ambiente, se podría decir. Y también algo muy importante que es la huella de carbono, perdón, la huella hídrica, el consumo de agua dulce en áreas de escasez de agua. ¿Cuánto yo estoy tomando de agua para que mi producción salga? ¿Cuántos metros cúbicos está consumiendo mi empresa o está consumiendo mi producto para que se genere? ¿Qué estoy haciendo para tratar de que el agua, los residuos, el agua residual, se reintegre al sistema? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer para evitar la descarga de contaminantes al ambiente mediante el recurso agua? ¿Sí? Y en la parte social, como les decía, aquí vemos la igualdad salarial del género. ¿Qué está haciendo tu empresa para que estos salarios, tanto para hombres y para mujeres, sean equitativos? ¿Sí? La diversidad y la inclusión. ¿Qué programas tienes tú como empresa para poder incluir a estas personas con capacidades especiales, las personas neurotípicas? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué tu empresa tiene? Si es que tu empresa tiene algún programa que ayuda no solo a los trabajadores, sino también a sus proveedores o a sus clientes, ¿sí? Si es que tu nivel salarial de tus empleados está acorde a un estándar internacional o al estándar del país? ¿A qué nivel salarial estás tú pagando a tus trabajadores? ¿Sí? El número neto de puestos de trabajo creados. Si es que debido al aumento de tu producción aumentaste plazas de trabajo, si aumentaste, pues tienes que colocarlo también. ¿Qué es lo que tú como empresa hace? ¿Cuánto has invertido en la comunidad? Sí, porque hay algunas empresas y de acuerdo a su giro de negocio
que afectan a la comunidad. ¿Qué es lo que tú haces para revertir y que la comunidad pueda estar tranquila y que también te deje operar? Porque es parte también de tu negocio operar y también estas comunidades son afectadas o son impactadas por tu giro de negocio. Ahí viene, ¿qué tú estás haciendo como empresa para que esa comunidad pueda tener una compensación adecuada? ¿Sí? ¿Qué también estás haciendo en la innovación? Si es que estás investigando o solamente ya es un producto único y se queda ahí y mis máquinas son del año uno y no voy a cambiar. Así yo ocupe búnker en vez de diésel o GLP. También tengo que colocar cuál es la innovación que yo estoy teniendo. Y ahí viene la parte de salud y seguridad también, que muchos aquí en Ecuador está muy bien esa parte y está también avanzada, que cuáles son los equipos de protección que tú les das. Si es que tú les haces chequeos médicos, si es que haces campañas, no solo para tus trabajadores, también para sus familias, si haces campañas de salud visual, cada cuánto lo haces, cuánto has invertido, ¿sí? Y también algo muy importante que es la capacitación personal, ¿sí? Y la capacitación personal, perdón, la capacitación al personal, porque no solamente al entrar en una empresa traes tu capacitación, porque la empresa también debería capacitarte para que tú puedas llegar a un puesto más alto. ¿Qué cursos has implementado? ¿Qué carreras dentro de la empresa puedes seguir? Porque hay empresas que te ofrecen un plan de carrera mediante capacitaciones, si es que tienen alianzas con la academia para poder que tú puedas hacer tu máster, tu PhD, o si puedes hacer un internship en otras empresas y que puedas mejorar tu calidad de vida también. Todo eso son los criterios de ESG, ¿sí? Y todo eso tú puedes declarar, ¿ya? ¿Y cómo puedes declararlo? Pues puedes declararlo en CDP. Esto, me voy a enfocar en esto de CDP porque es en lo que yo tengo experiencia, en lo que yo he realizado y en lo que yo he ayudado a empresas a nivel internacional en la parte europea, ¿sí? Este es el Carbon Disclosure Project, ¿sí? Esto está en sus siglas en inglés. Y que tiene, es como una plataforma donde tú puedes declarar todos estos criterios, tanto en environmental, social y governance. Tú puedes declarar todo lo que tú has hecho. Y les voy a indicar cómo funciona esta plataforma también. Pero cabe recalcar que este CDP está acorde a los lineamientos de SBTI. ¿Qué son los SBTI? Son los Science Based Target, que son los objetivos basados en la ciencia, que es cuando tú ya tienes tu cálculo de huella de carbono y tienes y quieres comprometerte al año 2030 o al año 2050 a reducir tus emisiones en un porcentaje específico y verificable para reducir ya sea el 1,5 grados centígrados que se quedó en los acuerdos de París o mayor, un porcentaje mayor, ¿sí? Entonces, esos son los objetivos basados en la ciencia o Science-Based Target, pues que yo también lo he hecho para varias empresas, ¿sí? Para que ellos puedan ser auditables y tengan un plan de monitoreo anual para saber cómo va, pues, tu, tu plan para poder reducir tus emisiones. También están en base al TCFD y TNFD, ¿sí? Que es el Tax Focus on Climate Relative Financial Disclosure, o también es el Tax on Nature Related Financial Disclosure, ¿ya? Que son también, son lineamientos para que tú puedas declarar estos criterios de ESG. Y vale recalcar que el CDP o CDP está en base a los objetivos de los desarrollos sostenibles, el número 7, el 12, el 13, el 14, el 15 y el 17, que posiblemente ustedes ya lo sepan, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de este cuestionario? Este cuestionario está en inglés, ¿sí? Entonces, al estar en inglés, tú tienes mayor alcance de abrirte a todo el mundo, porque en español están solamente las personas que se encuentran en Latinoamérica, pero si tienes una empresa que quiere exportar, pues sería muy bueno que puedas hacerlo en CDP
Y pues bueno, pues hay muchas personas que hablan inglés y puedes resolver este cuestionario, ¿sí? Dentro de este cuestionario de CDP, porque es un cuestionario, es una plataforma que tiene preguntas y que tú vas respondiendo qué es lo que tienes, está integrado lo que es el climate change, cambio climático, que es huella de carbono, huella hídrica, huella de carbono, emisiones, plan de reducción, verificación, qué es lo que tú vas a hacer, cuánto dinero es invertido, si es que tienes SBTI, objetivos basados en la ciencia, y muchas cosas más, que esto está abierto al público también. Y también dentro de este cuestionario, la última actualización es que puedes incluir la parte de agua, de water, ¿sí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en cuanto al agua? Y fijo, te van a pedir todo lo que es la huella hídrica, cálculo de tu huella hídrica verificable y también cuáles son las estrategias para la reducción de las descargas a los cuerpos de agua marítimos, o, aguas dulces, alcantarillado, qué es lo que tú estás haciendo. Forest también, esto siempre ha habido dentro de CDP, que son las preguntas en cuanto si es que tienes terrenos, ¿no? O sea, no le va, esto de CDP también es un cuestionario o es un formulario de acuerdo a tu giro de negocio, ¿sí? Porque no le voy a preguntar al transporte, por ejemplo, a DHL, y para que haga el formulario de Forest, si su giro de negocio no es en base a un bosque, como puede ser una maderera, ¿sí? Una maderera que obviamente va a tener preguntas específicas para poder resolver estos criterios ESG en base a su giro de negocio. Y el supply chain, que es únicamente, es como un resumen de todo lo que tú has hecho y de todo lo que tú has declarado, es un resumen ejecutivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este CDP? Pues que es transparente, porque toda la información que tú subes tiene que estar basada en un informe no financiero o una memoria de sostenibilidad auditada. Entonces, ellos te piden que subas toda esa información, porque ya está auditada por un tercero. Entonces, podría ser que es transparente. Se podría decir que es transparente. También responde a una creciente preocupación de los stakeholders, que son los inversores, porque ellos quieren saber qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú has hecho. ¿Y cómo lo ven eso? Mediante una calificación que subes después de resolver este CDP. ¿Sí? También el beneficio es que valoriza los esfuerzos realizados en materia de medio ambiente. Valoriza, ¿por qué? Porque en el caso de que, por ejemplo, tengas un proyecto de reducción, pero que todavía por el momento tengas en mente, tengas en mente y tengas planificado, se puede decir, escrito, que por ejemplo, vas a poner una planta fotovoltaica el siguiente año. Entonces, ¿cómo valoriza? El CDP valoriza con una puntuación de 3 puntos, ¿sí? 3 puntos te coloca, pues que si ya lo has implementado, 1.5 podría decir si es que ya tienes un plan, pero todavía no lo ejecutas, y un 1 en el caso de que pues estás en camino de, ya, entonces en realidad valoriza tus esfuerzos. Afirma el liderazgo de gestión de cambio climático, porque este CDP es una organización internacional que muchas empresas están dentro a nivel internacional y que tienen muchas plantas en todo lado. Entonces, si tú estás dentro de si tienes una buena calificación, vas a ser sumamente bien visto, ¿sí? Y ayuda a anticipar las regularizaciones internacionales. Como parte de esto es que vamos a ver en la parte de ambientes que ya tienes que tener tu verificación, por ejemplo, de huella de carbono. Entonces, no es en Ecuador, por ejemplo, no es regulatorio, no es obligatorio que tú ingreses al PEC y que tengas calculado tu huella de carbono, pero en algún momento lo será, como lo es en Europa. Entonces, te está anticipando a estas reglamentaciones internacionales. Y también se concibe esto como un proceso de mejora continua. Esto te valoriza también, que siempre estés tratando de ver en qué puedes mejorar, qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer. Te valoriza muchísimo. Dentro del CDP, pues tenemos varios módulos. El módulo 1, pues es de introducción, que tienes que colocar todos los datos de tu empresa, dónde está ubicado, cuántas instalaciones tienes, en qué países
te encuentras, ¿sí? ¿En qué año se fundó tu empresa? ¿Qué idioma habla? Todo eso es introducción. Después ya viene la identificación y análisis y gestión de dependencias de impactos de riesgos y oportunidades. Aquí viene el análisis de materialidad que se tiene que hacer para poder responder esta pregunta. Identificar cuáles son los riesgos de mi empresa, qué estoy haciendo, cuáles son los posibles impactos y también aquí te pide cuánto dinero tú tienes destinado para que en el caso de que se materialice ese riesgo. Entonces tienes que tener un análisis de doble materialidad, análisis de riesgos y de dinero. Eso es un análisis de doble materialidad. Y también, pues tienes cómo tú vas a declarar en el módulo 3 la divulgación de estas oportunidades y riesgos. En el módulo 4 es gobernanza, ¿sí? Gobernanza ya es todo lo que es la ética de la empresa. Módulo 5, estrategia de negocio en la parte financiera. En la parte número 6, desarrollo ambiental consolidado. Ya, eso es el resumen del módulo 7, 8 y 9. ¿Ya? En el caso de que ocupes el módulo 8, este es aún general, ¿no? O sea, hay empresas que podrán decir desempeño de bosques, no coloco porque no tengo bosques, pero tengo lo demás. Entonces, como es una plataforma, te preguntan, ¿tienes bosques? No tengo bosques. Ok, te cierran todas esas preguntas y siguen con lo siguiente, ¿sí? También han aumentado el desempeño ambiental en los plásticos, la parte de economía circular. Tú estás haciendo? Te preguntan cuantitativamente, cualitativamente, cuál es la cantidad de tus desechos de plásticos, de residuos, de peligrosos, qué tú estás haciendo, cuál es la tasa de retorno, qué estrategia tú lo has hecho, cuánto has implementado. Un montón de preguntas. Son como 200 o 300 preguntas, o a veces 300 preguntas que tienes que responder por el giro de negocio. ¿Sí? Y también te preguntan si es que eres un sector específico financiero, pues cuál es tu desempeño ambiental en la parte financiera y en la información y adicional y firma si es que lo tienes. En el caso contrario, pues no hay problema. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo yo tengo toda esa información? ¿Qué es lo que yo necesito para llenar esto del CDP? Para la parte del cambio climático, nos sirve muchísimo la parte de informes anuales, la verificación de las emisiones, los informes de eficiencia energética, la estrategia de sostenibilidad o SBTI en el caso de que tengas, cuáles son tus iniciativas e incentivos para reducción de emisiones o el consumo energético. También necesitamos saber cuáles han sido tus casos de éxito y buenas prácticas, qué es lo que tú has implementado, qué es lo que no has implementado y qué es lo que vas a implementar. Informe de emisiones verificado, Scope 1, Scope 2 y Scope 3, aunque Scope 1, Scope 2 y Scope 3, eso se utiliza en el GHG Protocol dentro de la ISO 14064-1, que es la que nos da las pautas para la cuantificación de las emisiones. Ya no se trata de scopes, sino se trata de categories o categorías, categoría 1 hasta la 6. ¿Sí? Entonces, todo eso también debemos conocer. ¿Cuáles son tus informes de riesgos y oportunidades en base al TCFD? ¿Sí? Porque esto te da un lineamiento de cómo puedes calcular esos riesgos. Y también tus certificados ambientales y de biodiversidad. En esto de certificados ambientales se basa cuál es tu permiso ambiental vigente. Se podría decir, si es que tienes un permiso, aquí en Ecuador, pues sería tu certificado, tu registro, tu licencia, si es que tienes y están actualizados y están en vigencia. En la parte de agua, ¿sí? ¿Cuáles son tus informes anuales o tu análisis o balance de masas de cuanto a tu agua, que tú es lo que tú has hecho? La huella hídrica, si es que ha sido verificada, incentivos o iniciativas para la gestión del agua dentro de la empresa, dentro de la parte sectorial, en la parte país también. ¿Cuáles son los riesgos en cuanto a eso? Casos de éxito y de buenas prácticas, informe de gestión de plásticos y microplásticos. Eso es lo que te van a pedir para poder llenar esta información. Ahora vamos en la parte y de gobernanza también, si es que tienes un código de ética, un código de salud, seguridad y ambiente, si es que tienes una política de contratación, una política
de contratación para personas neurodivergentes o de capacidades especiales o de grupos sensibles también. Todo eso se pide dentro de CDP. O sea, es muy completo, es bastante completo. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ingresar aquí a la página de CDP, se encuentra aquí en la parte de abajo, www.cdp.net.net. Se crean una cuenta, ¿sí? Y ustedes pueden descargarse todos los formularios sabidos y por haber, ¿ya? Y a ustedes aquí pueden descargarse el tipo de empresa que ustedes tienen, los formularios, porque el CDP te da unos formularios que puedes descargarte en PDF o en Excel también para llenar y tener un borrador y después ya poner ese borrador en la plataforma, porque la plataforma es online, es en línea. Entonces tienes que ir respondiendo poco a poco, ¿ya? Entonces, si tú estás en el negocio del transporte, de los servicios, de utilerías eléctricas, de cementeras, de construcción, hay formularios específicos para cada uno, entonces tienes que escoger el que más te convenga, ¿no? Y también aquí muy importante los idiomas que tienes. Puedes colocar en inglés, en Spanish, en portugués, japonés, chinese y en otros. Pero lo más recomendable es que puedas colocarlo en inglés, porque todo este CDP es auditable. Y los auditores manejan el inglés. Y si tú manejas el chino, se va a demorar mucho más en la traducción y la calificación. Y en el momento de la traducción de un idioma a otro, se pierda el sentido de lo que tú quieres decir y obtengas una calificación baja solamente por la mala traducción. O sea, de preferencia es que puedas colocarlo en inglés. ¿Sí? Y aquí pueden ver, miren, así es la plataforma. La plataforma es introducción, disclosure and risk, governance, ay, sorry, environmental performance, climate change. Entonces vas rellenando toda esta información y en base a la información que tú tengas. Este proyecto aproximadamente dura unos 6 meses. Se abren las inscripciones en el mes de abril y tienes hasta máximo, tuvieron este año y cada año es hasta el 23 de septiembre para poder subir esta información. Y en enero, febrero del siguiente año, pues te dan tus notas. ¿Y cómo son las notas? Así. Por ejemplo, en el caso de Telefónica Brasil, de Telefónica, si colocan en el buscador los resultados del CDP de Telefónica, pues tiene calificación A para Brasil en el año 2023. Pero Telefónica Perú, ¿sí? Tiene una calificación de F. Entonces, ¿qué es lo que hace el CDP? Pues te da resultados, te comienza a dar resultados y estos resultados son los que te piden o los inversores para poder darte el dinero. Entonces te dicen, pues tiene una calificación A, qué genial. Pues bueno, o sea, se está dando cuenta pues que la empresa está de acuerdo a los criterios ESG, que está teniendo importancia en la parte de ambiente, en la parte social, en la parte de gobernanza, si está teniendo un buen criterio, entonces puede ser, eres más factible que te den el dinero a ti como empresa, por ejemplo, Telefónica Brasil, que le den a Perú. Entonces es un criterio que ellos tienen, una materialización o un análisis estratégico para otorgarte ese dinero. Y si vamos a la parte de otras notas que tiene esta empresa, que es Unilever, en el año 2023 en la parte de Climate Change tienen una calificación a menos, que es bueno. Y Unilever se caracteriza, bueno, primero por ser una empresa gigante, y también porque está en todos los países y para ellos es sumamente necesario estar dentro de este CDP porque tiene muchos proveedores, ¿sí? Y a su vez Unilever también le dice a sus proveedores que se integren a estas iniciativas, ¿sí? Para que ellos también puedan verse mucho mejor, porque recuerden que todo es marketing en la parte de ambiente, está cómo tú te ves mejor, ¿sí? Igualmente la huella de carbono, obviamente que es
la cuantificación de tus emisiones, a la parte de tus procesos, pero también es qué es lo que tú estás haciendo con eso. Entonces es marketing verde, le podríamos decir, ¿sí? Entonces es así como el CDP te califica para que tú puedas ser un proveedor elegible para una empresa que tiene esto, o puedas ser una empresa elegible para que los inversores pues te puedan dar un financiamiento para tus proyectos, ¿sí? Y con esto termino como una conclusión, ¿sí? De que los criterios ESG proporcionan un marco integral para evaluar tu desempeño sostenible y que la parte de sostenibilidad no solamente es la parte ambiental, también es la parte social y la parte de gobernanza en esta parte, ¿sí? Y también que te ayuda a gestionar mejor tus riesgos, porque una empresa siempre va a tener riesgos, siempre va a tener riesgos, que hay que tratar de evitarlos, obviamente, pues si se dan, tener una planificación adecuada para que esto se materialice, ¿sí? Y responde muy bien estos criterios a las expectativas de los inversores y a las partes interesadas para darte tu financiamiento climático. Y otra conclusión es que el CDP en realidad es una plataforma reconocida globalmente y que te ofrece transparencia. ¿Sí? Transparencia en cuanto a lo que tú haces y lo que las otras personas pueden ver, qué es lo que tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo, mediante una calificación adecuada, mediante una calificación que es acuñable a todo lo que tú estás haciendo. Sí, entonces, con esto termino, con esta conclusión termino, me pasé 5 minutos del webinar, pero muchas gracias por su tiempo. Y pues bueno, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues mi nombre es Denise Gavilanes, me puede encontrar en LinkedIn. ¿Sí? Entonces, gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, algún criterio, algún comentario. Si no, ya procedo a cerrar la sala. Buenas noches, excelente la presentación. Felicitaciones. Una consulta nomás. ¿Beneficios adicionales para una empresa que obtenga esta calificación a nivel internacional? Además de lo que ha dicho, no sé si de pronto financiamientos o recursos para el tema de proyectos ambientales, que yo, Ya, ¿dentro del Ecuador o a nivel internacional? dentro del Ecuador. Ya, mira, dentro del Ecuador, en la parte de incentivos tributarios, tenemos la parte del programa Ecuador Carbono Cero. Como les decía, yo soy especialista en esa parte. Hago todo lo que es el cálculo de huella de carbono de las empresas, planes de reducción para que las empresas lleguen a la carbono neutralidad. Yo lo hacía antes de que existiera el programa Ecuador Carbono Cero, que recién fue hace 1 año o 2 años que se comenzó a implementar, ¿sí? Pero con esto del programa Ecuador Carbono Cero, tienes muchos incentivos tributarios, impuestos a la renta, puedes traer maquinaria exenta de impuestos. Entonces, son los beneficios que tienes por la cuantificación, ¿sí? Y también si eres una empresa grande y también estás ayudando a tus empresas pequeñas, también tienes un beneficio, ¿sí? Esos son los beneficios materiales, o sea, los beneficios que te da el ministerio, o sea, el Ecuador dentro del marco de Ecuador, por la parte de cambio climático, específicamente en la cuantificación de huella de carbono. Hay muchos más programas de financiamiento, como el programa Socio Bosque, Red Más Más. Hay muchos programas que tiene el Ecuador para que tú puedas acceder a este financiamiento. Y te comento, dentro del programa Ecuador Carbono Cero, si por ejemplo tú tienes de de una energía nueva renovable, por ejemplo, ¿sí? Una energía nueva y quieres obtener dinero, pues puedes hacer una cuantificación de energía y transformar a bonos de carbono para que las empresas que están tratando de ser carbono neutro te compren, ¿sí? Es un mercado de carbonos eso. Tú tienes 100 toneladas de carbono en tu stock y que valen, por ejemplo, $20, ¿ya? Y si te compran las 100, ya comienzas a tener ingresos directos de tu proyecto. Y eso te llega a ti directamente. El Ministerio del Ambiente solo lo regula, más no tiene una comisión, se podría decir. Ese dinero va directamente hacia ti.
¿sí? ¿De dónde proviene ese recurso? Eso es ya del financiamiento tuyo. Por eso te digo, si tú tienes un proyecto de una energía nueva, primero necesitas, si tú tienes tu propio financiamiento, pues tú lo haces y tienes que tratar de inscribirte en los portafolios del Ministerio del Ambiente para constar como un proyecto para accesible a bonos de carbono. Ya, ahora, si no tienes ese presupuesto o ese dinero, pues ahí necesitas un otro financiamiento nacional o internacional o concursos o vas a estos bancos de desarrollo, el BID, Banco del Desarrollo, ¿sí? Donde tienen estos dineros que son destinados a proyectos ambientales. ¿Ya? Ahí sí vas a los recursos, a los multilaterales, a las organizaciones, ONGs, para que puedas obtener dinero. Ambas suben un punto y medio. Ok, gracias. Listo. Gracias, entonces. ¿Tienen alguna otra pregunta? Mi contacto, pueden buscarme en LinkedIn como Denise Gavilanes. No tengo un número de Ecuador, por eso les mando el número les mando mi LinkedIn, es internacional y pueden buscarme como mi nombre es, les coloco en el chat. Pueden buscarme como Denise Gavilanes. ¿Ya? Búsquenme, ahí podemos conversar tranquilamente cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos a la hora. Listo, si no tienen más preguntas, puedo cerrar este foro y estamos en contacto. Cualquier cosa, comuníquense con Oikos si necesitan la presentación, me imagino que sí. Ellos les pueden enviar. Tengan una buena noche. Hasta luego.